21 años pasaron de la tragedia de Cromañón. Creo que es de esas situaciones donde todos nos acordamos qué estábamos haciendo, ¿no? Todos más o menos nos acordamos qué hacíamos en el momento en que nos dijeron aquel 30 de diciembre, o en realidad 31, ¿no? Al día siguiente, sí, cuando nos enterábamos de que primero había un incendio, de que no se sabía, que primero eran 10 muertos, 20, 30, 194 muertos y muchas historias que quedaron en Cromañón y muchas historias que salieron de Cromañón. Algunas de ellas lindas historias, porque personas que pudieron rehacer su vida de manera muy especial. Pequeño informe y cuando volvemos del informe, una historia de vida o dos historias de vida en realidad que se entrelazan de manera muy particular. Dale. Se cumplen 21 años de la peor tragedia en la historia argentina ocurrida en un espectáculo masivo. Hablamos de Cromañón, el incendio en el boliche que se transformó en una verdadera masacre, con 194 muertos, que en su mayoría eran jóvenes que habían ido a presenciar un recital de rock. La banda era Callejeros. Además de las víctimas fatales, hubo 1.500 heridos. Las secuelas físicas y psicológicas de lo ocurrido dejaron profundos traumas en todos los sobrevivientes y en sus familias. Cromañón era en realidad República Cromañón, así se llamaba. A lo largo de los años, sus escenarios habían sido testigos de cientos de bandas consagradas y emergentes, convirtiéndolo en un lugar casi de culto. La tragedia se originó cuando un fanático de Callejeros encendió una bengala que impactó contra el techo de espuma inflamable. El fuego se propagó rápidamente y a su vez liberó gases tóxicos que asfixiaron a la mayoría de los asistentes. A este panorama aterrador se le suma que las puertas de salida habían sido bloqueadas. No existían salidas de emergencia suficientes y el sistema de ventilación funcionaba deficientemente. El recinto tenía una capacidad para 1.000 personas, pero esa noche había más de 3.000. El trágico suceso de Cromañón representó un antes y un después en diversos ámbitos, incluyendo lo político, social, cultural. Las normativas del mundo del entretenimiento local cambiaron para siempre. Lo lograron las 194 víctimas fatales y los miles de heridos de aquella fatídica noche de diciembre. Y en medio de esta historia tan trágica, una historia de amor. Por eso quiero saludar a Maylin Blanco. Ella es sobreviviente de Cromañón. Tenía 16 años, perdió a su hermano menor, Lauti. Y quien está al lado de Maylin es Federico Soto, que también es sobreviviente de Cromañón, que tenía 21 años y que perdió a su hermana Lauri. Y un año después, en charlas de sobrevivientes, en reuniones de sobrevivientes, ahora lo van a contar ellos, se enamoraron y formaron una familia. Hola Maylin, hola Fede, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Por supuesto que cuando uno recuerda a Cromañón, se acuerda de lo feo, de lo malo, imágenes. Yo recién le contaba a los chicos mientras estábamos mirando el informe, que en YouTube hay unas imágenes, hay un video de una persona que vivía muy cerquita de Cromañón y apenas ve humo, llega con su cámara, llega inclusive antes que los medios y graba, es la primera cámara que llega a Cromañón. El video debe durar como 15 minutos y a los 4 minutos lo tenés que sacar porque no lo soportás. No soportás verlo desde tu casa 21 años después. No me quiero imaginar lo que viven ustedes, pero decía, antes de empezar por lo malo, me gustaría empezar por lo lindo. ¿Cómo es su vida hoy, 21 años después de haber estado en Cromañón, de haber perdido familiares en Cromañón, pero de haberse enamorado gracias a Cromañón? Bueno, hoy, 21 años después, Fede y yo estamos casados. Tenemos 2 hijos, Julieta de 11 años y Luca de 7. Bueno, los dos seguimos con nuestra vida. Fede es profe de educación física, yo soy socióloga. Bueno, 21 años después de Cromañón pasó, por suerte, mucha vida, ¿no? Claro. Para poder salir de toda esa muerte fue necesario mucha vida. Que cuando tienen que hablar con... Dijiste que tenía 11 años, tu hijita Juli, dijiste...
Sí. Y cuando, bueno, el de 7 también, ¿no? Pero Juli, que es más grande, 11 años, ve la tele, redes sociales. Cuando le tuviste que explicar qué había pasado con sus tíos, ¿cómo se lo explicaste? ¿Cómo es ese momento de contar esa tragedia a una nena tan chiquita? Es un proceso que se fue dando de a poco. No es que nosotros nos sentamos un día y dijimos, bueno, esto pasó así, acá, nosotros nos conocimos, vos tenés dos tíos que fallecieron en tal lugar. Fue algo que fue absorbiendo mientras fueron creciendo. Nosotros también nos vinieron a hacer notas y ella iba escuchando a veces o iba mamando, ¿no? Lo que iba escuchando y también. Dependía también un poco de lo que ella y Luca hoy también van preguntando, ¿no? Y a medida que ellos van preguntando, nosotros vamos contando. Yo siempre digo, de algún modo u otro, esto también es parte de su identidad, porque es el motivo por el cual se conocieron sus papás. Total. Y por el cual sus papás estuvieron juntos en un primer momento. Es difícil, uno va aprendiendo también, como todo con la maternidad y con la paternidad, sobre la marcha, y va intentando hacerlo mejor. Pero bueno, el año pasado, con los 20 años, fue un punto de inflexión muy grande porque... Fue muchas cosas, junto a los 20 años, la serie... Entonces ahí hubo muchas preguntas que responder. ¿La vieron la serie? ¿La vieron en familia? ¿Prefirieron no verla? Yo no, la vio Fede. No, solamente la vi yo. La viste. ¿Y qué te pasó el capítulo 5 de la serie? El resto de la serie, de alguna manera, narra la historia, ¿no? Pero el capítulo 5, puntualmente, te muestra lo que pasó. Está muy bien logrado, por lo menos en mi opinión, lo que pasó dentro de Cromañón. ¿Qué te pasó a vos, Fede, ver ese capítulo? Vos que estuviste ahí adentro, vos que sentiste ese olor a quemado, vos que tus pulmones se volvieron negros por un momento. ¿Qué sentiste al ver eso? Creo que nuestra mayor impresión fue, o por lo menos la mía, antes de ver la serie, fue ver el adelanto, donde uno siempre viaja a Cromañón con imágenes, fotos, pero esto fue como viajar en HD en el tiempo y trasladarse ahí. Obviamente hay situaciones que son muy reales, otras que son, y más ficcionadas, por decirlo así, edulcoradas parecen, claro. Más allá de todo. Por ejemplo, yo me siento identificado con uno de los chicos, va a buscar a su hermana que está dentro de Cromañón y va con una linternita, sube, la encuentra y la saca. Yo eso es lo que estuve haciendo 20.000 veces porque mi hermana estaba en el piso de arriba y no lo logré y también es como, eso fue fuerte para mí. Vos entraste a buscar, había salido y tuviste que entrar, ¿y cómo era entrar ahí? ¿Qué te acordás de eso? Primero costó volver a entrar porque había que sacar a todos los chicos. El humo que había dentro del lugar era muy denso, muy, muy oscuro. Vos hacías 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás de memoria. La oscuridad del ojo nunca se adaptaba. Viste que a veces vos te adaptás a la oscuridad, pero en este caso no. Entonces vos salías entre el humo que se te metía y la oscuridad, el calor, ayudabas a alguien que estaba desmayado, le ayudabas con otra persona que estaba ahí si había alguien, y lo arrastrabas y lo sacabas. Y bueno, fue llegar hasta que en algún momento pude ir hasta la parte de arriba donde yo había dejado a mis hermanas, que obviamente no las encontré ahí. Es re importante lo que cuenta Fede, porque el 30% de los chicos que falleció esa noche falleció cuando volvió a entrar a sacar a alguien. Muchas veces ni siquiera conocían a la persona que estaba ahí adentro. De hecho, yo me desmayo en el lugar y lo más posible es que me haya sacado a alguien como Fede, claro. Porque el sistema de emergencia de la ciudad no estaba preparado para una tragedia tan grande y los bomberos no entraban casi a sacar gente. Quienes entraban por un acto de solidaridad enorme eran los chicos como nosotros, ¿no? Que habían podido salir. Franco. ¿Cómo evalúan el trabajo de la justicia? ¿Están conformes, no están conformes? ¿Creen que todavía hay responsables por ser juzgados? Yo creo que la justicia tuvo una oportunidad muy grande en su momento, ¿no? Porque Cromañón pasa por culpa principalmente de la corrupción, ¿no? Y de un Estado ausente que no cuida nuestros derechos. Creo que ahí la justicia tenía una posibilidad muy grande de desenmarañar ese nido de corrupción y entender qué era lo que había pasado.
Y a la larga creo que en realidad lo que decide es cortar el hilo por lo más delgado y culpar principalmente a los músicos de la banda y no ir a fondo. Por ejemplo, Rafael Levy, que era el empresario y dueño del lugar, Claro. que fue sobreseído de la Sí. causa. Aníbal Ibarra fue llamado, necesitado. Aníbal Ibarra, no, eso, no, para no decir lo mismo que dijo Fede. Entonces creo que ahí se perdió una oportunidad y por otro lado hay algo, si me permitís contar, que tiene que ver también con la justicia civil Sí, y no con la justicia penal. claro. 21 años después, muchos de nosotros todavía seguimos esperando. No recibieron cobrar un ningún juicio. resarcimiento. Es verdad. A mí hubo un juzgado que me dictó una sentencia en la que, más allá de que el dinero no repara, ¿no? Pero No, hay claro. algo de No, pero es su derecho. Por supuesto. que me daba 180.000 pesos por todo lo que yo había pasado. 180.000 pesos. El ¿De año verdad? pasado. Esto es muy importante. Lo Eso que, parece una broma. César. Ay, Maylin, Yo es tengo, superimportante, yo tengo superimportante. también otra persona que estaba en ese lugar, que pasó por eso, que estuvo 10 años durmiendo destapado porque se asfixiaba si le ponían una sábana encima, que pasó de todo ahí adentro, de todo. No quiero ser gráfico con cosas que vivió desde la primer parte del escenario, porque estaba casi adelante, hasta el final, Mirá. y también le ofrecieron algo muy parecido a lo que le ofrecieron a él. O sea, Qué burla, ¿no? el Estado que estuvo 100% ausente, me permito reconstruir lo que acaba de compartir Maylin porque me parece sumamente importante, ofrece 180.000 pesos Pará, el año pasado. el ¿no? año pasado 180.000 en pesos del virtud, es decir, 2004. 20 años después, en virtud o como compensación a su ausencia. Para el Estado su ausencia vale 180.000 pesos. Solamente el daño psicológico que todavía tienen todos, y ellos no me van a dejar mentir, y que tienen que seguir siendo asistidos después de 20 años por este episodio, ¿cómo lo indemnizás? Porque no todos tienen el dinero para pagarse un psicólogo. No, claro que no. No, claro. 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 Y yo conozco varias personas que estuvieron, familiares míos que estaban adentro, y es el día de hoy que todavía no han podido terminar de sanar el episodio por el que vivieron. ¿Les pasa algo parecido a Sí, ustedes? Es muy difícil, ¿no? Cada uno tiene su forma de transitarlo. Nosotros, no fue fácil, obviamente para nosotros no fue fácil. Yo la encontré a Maylin, encontramos un grupo de compañeros, de sobrevivientes, donde nos pudimos apoyar entre nosotros y seguir adelante, de cierta forma, formar una red. Eso es lo que nos hizo a nosotros salir adelante. No, la salida no es solo, ¿viste? Parece un lema, pero... Sí, sí, es una Pero realidad, claro. Pero el Estado estuvo ausente en Cromañón antes, durante y después. Recién el año pasado hubo una ley que se aprobó de reparación integral, donde inclusive muchos chicos que estaban por fuera de todo sistema de atención porque no estaban dentro del padrón, recién ahora están pudiendo incorporarse en un padrón. Pero la realidad es que estuvimos muy solos, éramos muy chiquitos cuando pasó Cromañón. Yo tenía 16 años, imagínense que te pase eso Claro. en el momento en que uno se tiene que llevar el mundo por delante, el mundo viene a llevarte puesto a vos, y encima si mirás al costado y estás solo y no tenés al Estado, no tenés a nadie, no tenés sistema de salud que te acompañe, es muy difícil salir adelante después de eso. Vos, Maylin, Federico está empatado, pero vos viviste más tiempo con Cromañón en tus espaldas que sin Cromañón, ¿no? Es muy impresionante. Te quiero hacer una pregunta, César. Maylin, yo sé que todos los que estaban, y justamente porque tuve familiares que estaban adentro, amaban al grupo, a Callejeros. ¿Qué es lo que hoy sienten respecto de esa situación? Porque en definitiva, en un momento de las responsabilidades estuvieron involucrados. ¿Qué sienten ustedes hoy en función de la respuesta que le pudo haber dado el grupo? No, mira, por un lado está la música, ¿no? La música como fue una herramienta que a nosotros nos ayudó a seguir adelante y Claro. nos ayudó a seguir generando vida. Pero por el otro lado, respecto a las responsabilidades, nosotros creemos que el grupo Callejeros es el último eslabón en esa cadena de culpabilidades de por qué pasa Cromañón. Digo, Perfecto. el guitarrista de una banda no puede tener nunca la misma responsabilidad que un funcionario público. Total. Sí hay una sin responsabilidad duda, social. Exacto. Sí hay una responsabilidad social que todos tenemos que hacernos cargo también, de involucrarnos, de saber qué es lo que pasa, pero no la responsabilidad penal que se les quiso otorgar en muchas ocasiones. Y a veces nosotros sentimos que culpar a Callejeros es culpar lo más fácil, y en un punto también culpar a la juventud. Te lo culpar a la pregunto cultura porque de justamente esa era
a eso apuntaba, porque la mayoría de la gente que estuvo adentro sostiene lo mismo que ustedes, que si bien es el último eslabón, trataron de canalizar por ahí, ¿no? Es más, en el juicio del Tribunal Oral 24, los que escucharon a todos los testimonios, todos, a los chicos de la banda lo terminan absolviendo. Después, bueno, tienen distintas aristas, el juicio fue llevando y de una noche a la mañana con cosas inverosímiles lo terminan condenando, dándole una culpabilidad tremenda. Los equiparan su responsabilidad con la de los funcionarios públicos, la del escenógrafo, que es alguien que siempre decimos podría ni siquiera haber estado esa noche, porque su trabajo es armar un telón. Bueno, el escenógrafo para la justicia termina teniendo la misma responsabilidad que el subsecretario de Control Comunal de la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto, totalmente.